A las 3:17 de la madrugada del 8 de noviembre de 2024, Harry Doyle, un trabajador portuario de 64 años, deslizó la última bolsa de lona llena con 15,4 millones de dólares en efectivo del cártel en su barco de pesca. Durante 3 décadas, las cámaras de seguridad del puerto nunca lo captaron ni una sola vez. Al amanecer se había desvanecido en la niebla del Pacífico. Pero los todoterrenos negros que rodeaban el puerto deportivo no eran policías, eran sicarios del cártel. Y Harry acababa de cruzar su última línea. Y aquí está la parte que te dejará boquiabierto. Harry no solo se llevó el dinero, dejó algo en ese contenedor de envío vacío que hizo pensar al cártel que estaban siendo traicionados por uno de los suyos. Antes de contarte la historia completa, solo quiero pedirte un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal. Dale like al video. Y déjame saber en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora, volvamos a la historia. Pero esta historia no comenzó con un trabajador portuario curtido, robando millones a una organización criminal. Empezó 3 años antes, cuando Harry Doyle notó algo que cambiaría sus tranquilos planes de jubilación para siempre. Harry había trabajado en los muelles durante 30 años, los últimos 12 como capataz de la Terminal 7 en el puerto de Los Ángeles. A los 62 años, era un estibador de tercera generación que conocía cada centímetro del muelle. Su abuelo había trabajado en estos mismos muelles durante la Segunda Guerra Mundial, su padre durante los años de auge. Harry estaba listo para retirarse a Costa Rica, pero su divorcio se había llevado la mitad de sus ahorros, y su pensión apenas cubriría los gastos básicos. Todo eso cambió una noche de martes de marzo de 2021. Harry estaba en su oficina en la Terminal 7 haciendo su papeleo rutinario de fin de turno cuando notó discrepancias en contenedores marcados como Equipo Agrícola de Panamá. El peso del manifiesto no coincidía con la carga declarada. Un envío de tractores agrícolas no debería pesar el doble de lo que afirmaba la documentación. La mayoría de los hombres se habrían encogido de hombros y seguido adelante. Las discrepancias de peso ocurrían todo el tiempo. Errores de transcripción, errores de redondeo, fallos de equipo. Pero Harry siempre había sido detallista. Quizás demasiado. En lugar de ignorarlo, Harry decidió investigar. Durante las siguientes 3 semanas, estudió metódicamente estos envíos. Comparó registros de peso, cruzó compañías navieras con exportadores legítimos y rastreó patrones de enrutamiento. Los contenedores viajaban de Panamá a Hong Kong y luego a Macao. ¿Por qué iría Equipo Agrícola a los casinos chinos? Todo en estos envíos apestaba a fraude. Harry se posicionó deliberadamente cerca de los equipos especializados que manejaban estos contenedores durante sus rondas. Hablaba suficiente español como para entender conversaciones básicas. Tras una cuidadosa observación, escuchó la conversación que lo cambió todo. Un trabajador le dijo a otro: estos contenedores tienen 3 millones cada uno, dinero sucio que va a los casinos para limpiarlo. La sangre de Harry se heló. No era Equipo Agrícola. Era una operación masiva de fraude financiero. Y él había estado facilitándola sin saberlo durante meses, quizás años. Esa noche, en su modesto apartamento en San Pedro, Harry calculó que había supervisado personalmente el movimiento de más de 200 millones de dólares en efectivo de la organización criminal, solo en el último año. Su salario anual era de $78,000. El cálculo era tan enfurecedor como revelador. Luego encontró algo que le heló la sangre. Al revisar viejos manifiestos de envío, Harry descubrió su nombre falsificado como supervisor autorizado de un contenedor que no existía en los registros del puerto. Alguien estaba usando sus credenciales para envíos ilegales, convirtiéndolo en cómplice involuntario de delitos federales. Harry se dio cuenta de que tenía dos opciones: denunciarlo a las autoridades y convertirse en un objetivo tanto para la organización criminal como para los funcionarios corruptos que pudieran estar involucrados, o encontrar la manera de que el sistema trabajara para él. Tras 30 años moviendo la riqueza de otros mientras apenas llegaba a fin de mes, Harry eligió la segunda opción. De vuelta en su apartamento, Harry usó su acceso legítimo para estudiar los patrones de envío de la organización criminal con precisión metódica.
Los contenedores llegaban cada 2 o 3 semanas en barcos de carga específicos, siempre enrutados a través de la Terminal 7 durante sus turnos. Cada contenedor pasaba exactamente 18 horas en almacenamiento temporal antes de ser reexportado. Harry identificó la vulnerabilidad crítica. Durante esa ventana de 18 horas, eran su responsabilidad. Un inventario faltante no se notaría hasta el siguiente puerto, a miles de millas de distancia. Encargó sellos de aduana de aspecto auténtico a través de un contacto en Long Beach, un tipo llamado Miguel, que suministraba equipos de seguridad de repuesto a la mitad de las terminales de la costa oeste. Harry afirmó que necesitaba extras para fines de entrenamiento. Miguel no hizo preguntas. Harry estudió el sistema de numeración de contenedores de la organización criminal. Aprendió a identificar los códigos específicos que marcaban los envíos de dinero frente a la carga legítima. Mapeó cada punto ciego de las cámaras de seguridad en el patio de almacenamiento, cronometrando sus paseos para comprender las líneas de visión y las lagunas de cobertura. Identificó qué operadores de grúas trabajaban en qué turnos y en cuáles se podía confiar para seguir órdenes sin hacer preguntas. Lo más importante es que Harry creó razones legítimas para acceder a los contenedores problemáticos. Inspección de seguridad requerida debido a una distribución incorrecta del peso, retención en aduana pendiente de verificación de documentos, mal funcionamiento del equipo que requiere el reposicionamiento del contenedor. Todas explicaciones perfectamente razonables que aparecían en los registros oficiales. Para su primera prueba, Harry seleccionó un contenedor marcado para salir a las 6 de la mañana hacia Hong Kong. El manifiesto de envío indicaba equipo agrícola con destino a una empresa de suministros agrícolas en Kowloon. Harry sabía que no era así. A las 2 de la madrugada de un jueves sin luna, usó su acceso de capataz y sus llaves para mover el contenedor a la bahía de mantenimiento 7 para una inspección de rutina. La bahía estaba perfectamente posicionada, sin cámaras, sin tráfico de personas, completamente aislada de las operaciones principales de la terminal. Dentro había 3 maletines impermeables que contenían $1.200.000 en efectivo. Las manos de Harry temblaban mientras abría el primer maletín con unas cizallas, fajos de billetes de 100, sellados al vacío e impecables. Más dinero del que había visto en su vida. Cada fajo estaba atado con bandas de moneda y empaquetado con precisión militar. Harry había planeado llevarse un maletín entero, pero el miedo superó a la codicia. Solo tomó $50.000 de un maletín, recontando cuidadosamente los fajos restantes para que coincidieran con el patrón original. Reselló todo con su sello de aduana falsificado y escondió el dinero en una bolsa impermeable detrás de los paneles eléctricos del edificio de mantenimiento del puerto. Un lugar que solo un capataz veterano sabría que existía. A las 4:30 de la madrugada, justo cuando Harry estaba terminando de volver a sellar, una patrulla de seguridad sorpresa lo encontró cerca del contenedor. «Oye, Harry, llegaste temprano», le gritó Jimmy Santos, un guardia con el que Harry había trabajado durante 15 años. «Solo terminando la inspección de peso», explicó Harry, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que Jimmy podía oírlo. «Encontré una carga incorrecta. Estos tipos de Panamá no siguen los protocolos». Jimmy revisó la documentación de Harry. Todo parecía legítimo. Formularios correctos, firmas correctas, sellos de inspección oficiales. Esos envíos agrícolas han sido raros últimamente. Siempre parecen tener problemas. «Ni me lo digas», respondió Harry, obligándose a sonar casual. «Juro que cargan estas cosas con los ojos cerrados». Jimmy se alejó sin saber que $50.000 en efectivo ilegal estaban escondidos en la caja de herramientas de Harry, envueltos en trapos manchados de aceite y piezas eléctricas de repuesto. El contenedor de prueba llegó a Hong Kong sin incidentes. Pero durante las siguientes semanas, Harry notó un aumento de la seguridad en torno a los envíos de equipos agrícolas. Guardias adicionales, inspecciones más frecuentes, tiempos de procesamiento más largos. Alguien sospechaba algo, pero no sabían qué ni quién. Harry esperó 2 meses antes de su siguiente operación, estudiando los nuevos protocolos de seguridad y adaptando sus métodos en consecuencia. La espera fue agónica, pero necesaria. La paciencia era la diferencia entre el éxito y la prisión federal. Durante el mes siguiente, Harry desarrolló un enfoque sistemático.
Comenzando con una exitosa prueba de $50,000, aumentó gradualmente sus botines. Meses 1 a 2, $25,000 a $75,000 por robo, probando diferentes métodos. Meses 3 a 6, $100,000 a $200,000 por operación, a medida que aumentaba la confianza. Meses 7 a 12, robos de $300,000 a $500,000, utilizando técnicas perfeccionadas. Harry desarrolló horarios rotativos, creó órdenes de trabajo legítimas y cronometró las operaciones durante los cambios de turno. Sus 30 años de experiencia se convirtieron en su mayor arma. Sabía qué trabajadores hacían preguntas y cuáles seguían las órdenes a ciegas. Durante un robo de $150,000 en el cuarto mes, llegaron agentes de aduanas para una inspección no programada. Mientras Harry estaba dentro del contenedor, contando dinero con una linterna, escuchó sus voces afuera y se dio cuenta de que tenía menos de un minuto. Harry activó rápidamente una alarma de incendios en otra sección del puerto, utilizando un código de anulación de mantenimiento, creando una emergencia que desvió a todo el personal de seguridad disponible, mientras los agentes de aduanas y los guardias respondían a la emergencia. Harry escapó por un túnel de servicio que conectaba el área de almacenamiento de contenedores con el edificio principal de la terminal. 15 minutos después, el departamento de bomberos declaró la alarma como una falsa activación causada por problemas eléctricos. Encontraron a Harry en su oficina, aparentemente trabajando hasta tarde en informes de programación, con las manos manchadas de grasa por arreglar el sistema de alarma defectuoso. Los métodos de Harry se volvieron cada vez más sofisticados con cada operación. Desarrolló horarios rotativos para evitar crear patrones que pudieran ser detectados por software de análisis. Creó órdenes de trabajo de mantenimiento legítimas con semanas de antelación que justificaban su presencia en lugares específicos en momentos específicos. Lo más importante es que Harry aprendió a cronometrar sus operaciones durante los cambios de turno y los descansos para comer, cuando la supervisión humana era mínima. Sabía que entre las 2:15 y las 2:45 de la madrugada, exactamente un guardia patrullaba todo el patio de almacenamiento. A través de una cuidadosa observación, Harry se dio cuenta de que la operación de la organización criminal era aún más grande de lo que había pensado inicialmente. El dinero fluía a través de múltiples terminales en 3 puertos de la costa oeste. La operación procesaba un estimado de $50 millones mensuales, lo que hacía que los robos de Harry fueran un porcentaje minúsculo del volumen total. Funcionarios portuarios corruptos ya estaban en la nómina de la organización, lo que explicaba cómo envíos ilegales tan masivos se movían a través de instalaciones supuestamente seguras sin ser detectados. Harry identificó al menos a 3 agentes de aduanas y 2 supervisores de la autoridad portuaria que recibían pagos regulares por su ceguera selectiva. Harry se volvió meticuloso de maneras que lo sorprendieron. Estudió derecho marítimo para comprender las vulnerabilidades legales. Aprendió español básico para entender las comunicaciones que escuchaba y creó registros detallados de cada robo para un futuro chantaje. Pero surgieron señales de que la organización criminal estaba empezando a sospechar. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad sin explicación. Escáneres biométricos, inspecciones aleatorias de contenedores, tiempos de almacenamiento extendidos que interrumpían sus operaciones. Caras desconocidas aparecieron entre los trabajadores del muelle, haciendo preguntas casuales sobre procedimientos irregulares. Empezaron a aparecer dispositivos de rastreo electrónico en los contenedores de alto valor. Unidades GPS sofisticadas que transmitían datos de ubicación en tiempo real a los equipos de seguridad de la organización. Harry los descubrió durante inspecciones de rutina y se dio cuenta de que el cerco se estaba cerrando sobre el responsable de las pérdidas. Entonces Harry hizo un descubrimiento que lo dejó helado. Oculto dentro de uno de sus fajos de dinero robado, había un rastreador GPS del tamaño de una moneda que transmitía su ubicación a quien estuviera monitoreando la señal. La organización criminal no solo sospechaba, estaban cazando activamente la fuga y se estaban acercando. La respuesta de la organización fue rápida y profesional. Trajeron a Markus Volkov, un exoficial de inteligencia ruso especializado en encontrar fugas en organizaciones criminales. Volkov había trabajado para el FSB antes de ofrecer sus servicios al mejor postor. Su reputación era legendaria.
Siempre encontraba a su objetivo y ese objetivo nunca más era visto. La primera acción de Volkov fue analizar cada retraso de contenedor, cambio de ruta y error administrativo de los últimos 2 años, utilizando un sofisticado software de análisis de datos. Buscaba patrones que los investigadores humanos pudieran pasar por alto, correlaciones entre el tiempo, el personal y el inventario faltante. Harry se adaptó al aumento de la seguridad con el mismo enfoque metódico que había utilizado para desarrollar sus técnicas de robo. Instaló su propio equipo de vigilancia para monitorear las actividades de la organización criminal, ocultando cámaras y dispositivos de escucha en lugares que solo un empleado del puerto de toda la vida conocería. Durante un robo de $800,000 en el octavo mes, Volkov apareció para una inspección sorpresa mientras Harry estaba dentro del contenedor contando dinero con una linterna. Harry escuchó pasos acercándose a la entrada del contenedor y se dio cuenta de que tenía menos de 30 segundos antes de ser descubierto. Rápidamente metió el dinero en efectivo en su bolsa de herramientas. Luego agarró su equipo de análisis estructural y fingió estar revisando la integridad de las paredes del contenedor en busca de fracturas por estrés. Una preocupación de seguridad legítima que explicaba su presencia dentro del contenedor. ¿Por qué está retrasado este contenedor?, preguntó Volkov en un inglés con fuerte acento cuando encontró a Harry adentro. Preocupaciones de seguridad con la distribución del peso, respondió Harry, mostrando su portapapeles. Estos transportistas de Panamá no siguen los protocolos de carga adecuados. Si el peso se desplaza durante el transporte, puede aplastar a alguien cuando abrimos las puertas. Lo he visto pasar. La explicación de Harry fue tan técnica y aburrida, llena de detalles de ingeniería sobre el equilibrio de la carga y la integridad estructural, que Volkov perdió el interés y se fue sin realizar una inspección exhaustiva. El ruso buscaba a un ladrón, no a un burócrata obsesionado con la seguridad. En el mes 12, mientras robaba $1.100.000 durante lo que debería haber sido una operación de rutina, Harry activó un sensor de movimiento que no sabía que existía. La seguridad llegó en cuestión de minutos. Sus radios crepitaban con comunicaciones urgentes sobre un acceso no autorizado al contenedor. Harry ya había escondido el dinero en un compartimento de mantenimiento de una grúa a 40 pies del suelo, accesible solo a través de escaleras servicio que requerían equipo de seguridad especial. Cuando la seguridad lo interrogó, señaló su documentación legítima de inspección de la grúa y explicó que estaba probando los sistemas de capacidad de carga como parte de los protocolos de seguridad trimestrales. Estas grúas levantan carga por valor de millones de dólares todos los días, explicó Harry a los guardias sospechosos. Si una falla porque nos saltamos el mantenimiento, solo las demandas llevarían a la quiebra a la autoridad portuaria. Por eso hacemos estas inspecciones. Requisitos del seguro. Los guardias revisaron su documentación, encontraron todo en orden y se disculparon por interrumpir su trabajo. No tenían ni idea de que $1.100.000 en efectivo ilegal estaban escondidos directamente sobre sus cabezas en un compartimento de mantenimiento que oficialmente no existía en ningún plano del puerto. El estrés comenzó a afectar la salud de Harry. Noches de insomnio, paranoia sobre sus compañeros de trabajo, cálculo constante de rutas de escape. Le temblaban las manos y perdió peso por la presión. Harry descubrió que la organización criminal había puesto una recompensa de $2 millones por información que condujera a la identidad de su problema portuario. Varios trabajadores del muelle ya habían sido interrogados y liberados, pero las entrevistas se estaban volviendo más agresivas y centradas. El cerco se estaba estrechando alrededor de la Terminal 7, y todos los que trabajaban en los turnos de Harry estaban bajo sospecha. Miguel Torres, un operador de grúa que había trabajado con Harry durante 8 años. Fue retenido durante 6 horas e interrogado sobre movimientos inusuales de contenedores durante los turnos de noche. A Pete Williams lo siguieron a casa vehículos sin distintivos durante una semana. Incluso Jimmy Santos, el guardia de seguridad que descubrió a Harry durante su primer robo, fue investigado por posible complicidad. Para el mes 30, Harry había acumulado $12.8 millones en varios escondites por todo el complejo portuario. El dinero se estaba convirtiendo en un problema más que en un activo. Más difícil de ocultar y transportar, requiriendo soluciones de almacenamiento más sofisticadas
que aumentaban su riesgo de ser descubierto. Harry había escondido dinero en contenedores de envío fuera de servicio en el depósito de chatarra, sellado los billetes dentro de contenedores impermeables adheridos a los pilotes del puerto bajo la línea de flotación, y creado compartimentos falsos en los edificios de la autoridad portuaria que existían en puntos ciegos arquitectónicos pasados por alto por los planificadores de seguridad. La mayor cantidad de efectivo, 4.2 millones de dólares, estaba escondida dentro del brazo de una grúa que había sido retirada del servicio después de un fallo estructural, pero que nunca fue retirada del puerto. Harry tenía acceso a los registros de mantenimiento que mostraban que la grúa estaba programada para ser desmantelada cuando el presupuesto lo permitiera, lo que en el lenguaje de la autoridad portuaria significaba nunca. Entonces Volkov hizo su movimiento más agresivo hasta el momento. Instaló nuevos escáneres biométricos y sistemas de vigilancia con inteligencia artificial que rastrearían el movimiento de cada persona por el puerto en tiempo real. El sistema podía analizar patrones de comportamiento, identificar anomalías y marcar actividades sospechosas automáticamente. Harry tenía 72 horas antes de que el sistema se pusiera en marcha. 72 horas para recuperar sus millones escondidos y desaparecer para siempre, o abandonar todo y huir con el dinero que pudiera llevar. La decisión la tomó por él una tormenta del Pacífico que azotó la costa, dejando en tierra el tráfico aéreo y retrasando docenas de barcos. Los protocolos de emergencia le dieron a Harry una autoridad sin precedentes para reubicar contenedores por razones de seguridad, anulando los procedimientos de seguridad normales y creando el caos que necesitaba para un último robo masivo. Durante lo que sería su mayor robo individual, 2.8 millones de dólares, en el mes 28, los equipos de vigilancia del FBI se posicionaron alrededor del puerto. Los agentes federales habían estado monitoreando las comunicaciones de la organización criminal y habían identificado referencias a un problema portuario de 15 millones de dólares que requería una resolución inmediata. Mientras Harry cargaba el dinero en su barco usando los procedimientos de evacuación de emergencia como tapadera, los agentes federales se acercaron desde 3 direcciones. Su plan era observar el robo en curso, reunir pruebas y luego arrestar a Harry y ofrecerle un trato para testificar contra la organización criminal. Harry detectó su equipo de comunicaciones, conjuntos de antenas distintivos y charlas de radio encriptadas que no coincidían con las frecuencias de la autoridad portuaria. Años de experiencia marítima le habían enseñado a reconocer diferentes tipos de presencia oficial, y esto no era ni aduanas ni la policía local. Harry usó una sirena de niebla para crear confusión, haciendo sonar señales de emergencia que activaron los protocolos de respuesta automática en todo el puerto. Mientras los agentes federales intentaban coordinarse en medio del caos, Harry escapó a través de túneles de drenaje submarinos que había explorado años antes durante operaciones de mantenimiento de rutina. Los túneles conectaban el área de almacenamiento de contenedores con las salidas de desagües pluviales a 3 millas de distancia. Harry siempre había sido claustrofóbico, pero la desesperación superó al miedo mientras se arrastraba por tubos de hormigón en completa oscuridad, llenos de décadas de escorrentía industrial. La tormenta le dio a Harry una última oportunidad que lo haría rico más allá de su imaginación o lo eliminaría. 3 contenedores de la organización llegaron simultáneamente debido a los retrasos en el envío, cada uno conteniendo aproximadamente 4 millones de dólares, según sus comunicaciones interceptadas. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad para un robo masivo antes de que el nuevo sistema de seguridad de Volkov hiciera imposibles futuras operaciones. Harry pasó semanas preparándose para esta operación final. Estudió los patrones climáticos utilizando servicios de pronóstico marítimo, aprendiendo a predecir las condiciones óptimas de niebla que proporcionarían una cobertura natural para sus actividades. Mapeó cada ruta de patrulla de seguridad y su sincronización al minuto, identificando las ventanas precisas en las que áreas específicas estarían desprotegidas. Creó escenarios de emergencia falsos que desviarían la atención de sus contenedores objetivo. Fugas de gas, incendios eléctricos, fallas estructurales que requerirían una respuesta inmediata. Lo más importante es que Harry preparó múltiples rutas de escape, incluidos pasajes submarinos que conectaban el puerto con el mar abierto. Los descubrió durante operaciones de buceo de mantenimiento
y se dio cuenta de que podrían proporcionar rutas de escape indetectables para alguien con el equipo adecuado y conocimiento de los patrones de las mareas. La operación de la tormenta requirió que Harry se coordinara con los equipos de respuesta a emergencias sin levantar sospechas, manteniendo su tapadera como un capataz preocupado en operaciones de crisis. Tuvo que mover contenedores durante una visibilidad limitada y apagones de comunicación, utilizando protocolos de emergencia para anular los sistemas de seguimiento automatizados. Harry necesitaba transportar el dinero robado durante un bloqueo de seguridad en todo el puerto, moviendo millones en efectivo a través de puntos de control diseñados para prevenir exactamente ese tipo de actividad. Cada paso requería una sincronización de una fracción de segundo y una ejecución perfecta. Volkov había reducido sus sospechosos a 5 empleados del puerto, incluido Harry. El ruso estaba usando la tormenta como tapadera para llevar a cabo una vigilancia intensiva de cada sospechoso, observando cualquier comportamiento inusual durante la emergencia que pudiera revelar la identidad de su objetivo. El equipo de Volkov incluía a ex especialistas militares equipados con tecnología de visión nocturna y comunicaciones encriptadas. Estaban posicionados en todo el puerto, listos para converger sobre cualquiera que mostrara un comportamiento sospechoso durante la crisis. Durante la tormenta, Harry observó desde la distancia cómo Volkov interrogaba personalmente a Tommy Morales, un trabajador portuario de 22 años que era completamente inocente pero que coincidía con el perfil del sospechoso. El joven estaba aterrorizado, temblando visiblemente mientras el ruso hacía preguntas cada vez más agresivas sobre los movimientos de los contenedores y los procedimientos de seguridad. Tommy tenía esposa y una hija pequeña. Nunca había robado nada más valioso que material de oficina. Al ver su interrogatorio, Harry se dio cuenta de que sus acciones habían puesto en riesgo a docenas de personas inocentes. La investigación de la organización estaba destruyendo vidas, incluso cuando no encontraba al verdadero culpable. Harry tomó una decisión que lo sorprendió. Aceleraría su cronograma, completaría un último robo de un alcance sin precedentes y desaparecería antes de que Volkov pudiera hacer daño a nadie más. Asumiría la responsabilidad de sus acciones, en lugar de permitir que personas inocentes sufrieran por sus crímenes. Usando las condiciones de la tormenta como una tapadera perfecta, Harry ejecutó su operación más sofisticada hasta el momento. Enrutó 3 contenedores a través de un complejo juego de trileros, utilizando protocolos legítimos de emergencia por tormenta, moviéndolos a través de la red de transporte del puerto como piezas en un tablero de ajedrez. Cada contenedor fue reubicado oficialmente por razones de seguridad ante la tormenta, alejado de áreas vulnerables a inundaciones, daños por viento o colapso estructural. La documentación era perfecta, las justificaciones eran legítimas y los lugares de almacenamiento eran exactamente donde dictaban los protocolos de emergencia de la autoridad portuaria. Harry extrajo 11.2 millones mientras mantenía una documentación perfecta que mostraba cada acción como una respuesta necesaria a la tormenta. Creó informes de daños falsos que explicaban los retrasos y reubicaciones de los contenedores como consecuencias inevitables del desastre natural. El dinero fue transferido a su barco utilizando procedimientos de evacuación de emergencia. Para cualquier observador, Harry estaba siguiendo los protocolos establecidos para proteger los activos del puerto durante un clima severo. A medida que la tormenta amainaba, Harry descubrió que Volkov había colocado agentes encubiertos entre los equipos de respuesta a emergencias. Agentes rusos con uniformes de la autoridad portuaria habían estado observando cada uno de sus movimientos durante la operación, documentando sus acciones y construyendo un caso que conduciría a su captura o eliminación. Harry se dio cuenta de que habían estado un paso por delante de él todo el tiempo. Volkov no había estado tratando de atraparlo en el acto. Había estado reuniendo pruebas para presentarlas a los líderes de la organización, demostrando la culpabilidad de Harry más allá de toda duda razonable. El final del juego se acercaba más rápido de lo que Harry había anticipado. El nuevo sistema de vigilancia de inteligencia artificial de Volkov se pondría en línea en 16 horas, haciendo imposible cualquier movimiento futuro a través del puerto sin ser detectado. Harry tenía una última ventana para recuperar todo su dinero escondido y escapar antes de que la tecnología
hiciera que sus 30 años de experiencia no valieran nada. Harry se enfrentó a la misión más peligrosa de su carrera criminal: visitar 7 escondites diferentes en todo el complejo portuario, mientras evitaba tanto la vigilancia de la organización criminal como a los agentes federales que estaban cerrando su propia investigación. Las ubicaciones contenían el trabajo de su vida: contenedor fuera de servicio en el depósito de chatarra, 3.2 millones. Fondo falso en el cobertizo de mantenimiento, 2.8 millones. Maletines impermeables en los pilotes del puerto, 4.1 millones. Compartimento oculto en la caja fuerte de su oficina, 1.900.000. Escondite de emergencia en un almacén abandonado, 2.7 millones. Ubicación de respaldo en el edificio de la autoridad portuaria, 700.000. Volkov había colocado vigilancia en cada ubicación sin saber cuál visitaría Harry, pero sabiendo que debía recuperar el dinero de alguna parte. Era un juego de espera con apuestas de vida o muerte, y el ruso tenía una paciencia infinita y recursos ilimitados. Harry usó su último turno legítimo para enmascarar la operación de recolección, creando la apariencia de un trabajo normal mientras vaciaba sistemáticamente sus escondites de efectivos secretos. Creó órdenes de trabajo que le obligaban a visitar cada escondite para fines de mantenimiento o inspección de rutina. Usó actividades de mantenimiento de rutina para acceder al dinero oculto, revisando sistemas eléctricos que le daban acceso a las cavidades de las paredes. Inspeccionando elementos estructurales que requerían abrir compartimentos sellados, probando equipos que justificaban su presencia en áreas restringidas. Harry transfirió efectivo a su barco durante las inspecciones portuarias legítimas, utilizando su autoridad como capataz para autorizar transferencias de equipos y reubicaciones de emergencia que movían el dinero sin activar los protocolos de seguridad. Durante toda la operación, Harry mantuvo contacto por radio con el despacho, estableciendo patrones de comportamiento normales y creando coartadas. Para cualquiera que monitoreara las comunicaciones, estaba llevando a cabo sus tareas de turno de rutina durante un día de trabajo ajetreado, pero sin incidentes. En la cuarta ubicación, el almacén abandonado que contenía 2,7 millones de dólares. Harry casi se topa con un equipo de vigilancia. Vio el reflejo de unos binoculares en una ventana al otro lado del patio de almacenamiento y se dio cuenta de que los agentes de Volkov estaban vigilando el edificio. Harry tuvo que abortar esa recogida y adaptar su plan, dejando atrás 2.7 millones de dólares para salvar su vida. La decisión fue agónica: más dinero del que la mayoría de la gente gana en toda su vida, abandonado porque recuperarlo significaba una eliminación segura. Incluso bajo una presión extrema, Harry ejecutó cada operación restante con la precisión que lo había convertido en un capataz exitoso durante 12 años. Cada movimiento fue calculado, cada decisión se basó en 3 décadas de experiencia portuaria y 30 meses de pericia criminal. Mientras cargaba la última bolsa de lona que contenía los últimos 800.000 dólares de la caja fuerte de su oficina, Harry escuchó vehículos acercándose al edificio de administración. Múltiples motores, patrones de llegada coordinados, despliegue táctico que significaba operativos profesionales en lugar de fuerzas del orden. El equipo de Volkov lo había encontrado, pero Harry había anticipado esta posibilidad. Ya había cortado su ancla y puesto en marcha el motor de su barco. La embarcación estaba oculta detrás de contenedores de envío, invisible desde el edificio administrativo, pero lista para una salida inmediata. Mientras los pistoleros de la organización llegaban al muelle, Harry desapareció en la niebla del Pacífico utilizando una ruta que había practicado docenas de veces durante viajes de pesca legítimos. La niebla era tan espesa que la visibilidad se redujo a menos de 50 pies, proporcionando una cobertura natural perfecta para su escape. A los 20 minutos de su escape, el radar mostró lanchas rápidas de la organización acercándose desde múltiples direcciones. Volkov había anticipado la ruta de escape de Harry y había posicionado embarcaciones para interceptarlo sin importar la dirección que eligiera. Harry apagó su motor y se dejó llevar en silencio a través de un canal de navegación, utilizando el enorme casco de un buque de carga para bloquear la detección del radar. El buque comercial tenía más de 900 pies de eslora
creando una sombra de radar que ocultaba por completo el pequeño barco de pesca de Harry. Los barcos enemigos pasaron a menos de 50 yardas mientras Harry contenía la respiración. Sus motores tronaban a través de la niebla como depredadores mecánicos cazando a su presa. Harry podía escuchar las conversaciones por radio en ruso y español mientras los equipos de búsqueda coordinaban sus patrones de barrido. Justo cuando Harry llegó a lo que pensaba que era un puerto seguro, cerca de las islas del canal, las luces de búsqueda de la Guardia Costera barrieron el área en respuesta a informes de actividad marítima sospechosa. Las autoridades federales habían detectado el inusual tráfico de barcos y habían iniciado su propia investigación. Harry se enfrentó a una elección imposible: esconderse entre las rocas y arriesgarse a ser descubierto por las patrullas de la Guardia Costera, o correr hacia su barco de respaldo y arriesgarse a ser capturado por los cazadores de la organización. Eligió esperar, sumergiendo el perfil de su barco entre los lechos de algas, hasta que la Guardia Costera se movió para buscar en otras áreas. Harry empujó su barco de pesca hacia la niebla, mientras el equipo de Volkov llegaba al muelle detrás de él. La organización criminal tenía lanchas rápidas esperando. Embarcaciones rápidas y modernas equipadas con radar y sistemas de seguimiento GPS. Pero Harry había pasado 40 años pescando en estas aguas y conocía cada corriente, arrecife y escondite que no aparecía en ninguna carta de navegación. El profundo conocimiento de Harry de las aguas locales se convirtió en su salvación de maneras que la organización no podía anticipar. Usó los patrones de niebla creados por las diferencias de temperatura para enmascarar su dirección y velocidad. Comprendiendo cómo se movía el clima marino a través del sistema de canales, navegó por sonido e instinto a través de los canales de navegación, identificando tipos y direcciones de embarcaciones por el ruido del motor y los patrones de estela. Harry evitó las rutas principales donde las patrullas de la Guardia Costera operaban según horarios predecibles. En su lugar siguió rutas de pesca utilizadas por deportistas locales y operaciones comerciales. Se dirigió a cuevas submarinas y calas ocultas conocidas solo por los pescadores que habían trabajado en estas aguas. Volkov coordinó múltiples embarcaciones utilizando GPS y comunicaciones por satélite, pero el viejo barco de pesca de Harry tenía una firma electrónica mínima. La embarcación de 30 años generaba casi ninguna reflexión de radar y no transmitía datos de GPS, lo que la hacía casi invisible para la tecnología de seguimiento moderna. La persecución se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón en condiciones de visibilidad cero, con las décadas de experiencia marítima de Harry enfrentadas a la tecnología y los números superiores de la organización. Harry desactivó la electrónica de su barco para evitar cualquier posibilidad de seguimiento, navegando con brújula y técnicas de estima aprendidas de su abuelo. Sus décadas de experiencia leyendo las condiciones del océano, los patrones del viento, los cambios de corriente y las formaciones de olas, le dieron ventajas sobre los cazadores de la organización, que dependían enteramente de la navegación electrónica. Ocurrieron múltiples casi accidentes cuando los barcos de la organización pasaron a metros de la posición de Harry. Usó el ruido del motor del tráfico marítimo comercial para enmascarar la firma de sonido de su propio barco, sincronizando sus movimientos para que coincidieran con el paso de cargueros y petroleros. Las autoridades marítimas detectaron la inusual actividad de los barcos e iniciaron una investigación completa, desplegando múltiples embarcaciones de la Guardia Costera y un helicóptero con equipo de imágenes térmicas. Harry tuvo que evitar tanto a la organización criminal como a las fuerzas del orden mientras escapaba a través de aguas cada vez más concurridas. Después de 36 horas sin dormir y bajo un estrés extremo que habría quebrado a la mayoría de los hombres, Harry superó el agotamiento utilizando pura determinación e instinto de supervivencia. Había planeado este momento durante meses, preparándose mental y físicamente para la dura prueba de la fuga. Harry llegó a una cala oculta cerca del Parque Nacional de las Islas del Canal, donde había preparado un alijo de suministros y un barco diferente para la siguiente fase de su escape. El lugar solo era accesible durante condiciones de marea específicas y requería un conocimiento íntimo de las formaciones rocosas submarinas que podían destruir el casco de un barco. Mientras Harry transfería las bolsas de lona a su embarcación de respaldo, un barco más rápido con mayor autonomía y diferente matrícula
descubrió rastreadores GPS ocultos en varios fajos de dinero. Volkov lo había estado rastreando todo el tiempo, usando el propio dinero robado como cebo para llevarlo a una trampa. Los barcos de la organización convergían en su ubicación, sus motores cada vez más fuertes a través de la niebla. Harry tenía minutos, quizás menos, antes de que operativos profesionales rodearan su posición sin posibilidad de escape. La investigación de la Guardia Costera sobre la actividad marítima inusual desencadenó una fuerza de tarea federal que había estado monitoreando las comunicaciones de la organización criminal durante meses. Los agentes del FBI interceptaron referencias a un problema portuario de 15 millones de dólares y lanzaron su propia investigación. Al darse cuenta de que algo significativo estaba sucediendo en su jurisdicción, los agentes federales identificaron a Harry como una persona de interés, pero no sabían si era una víctima, un testigo, un perpetrador o una combinación de los tres. Comenzaron la vigilancia de sus conocidos y propiedades, construyendo un expediente que determinaría si arrestarlo u ofrecerle protección. Volkov se enfrentaba a una presión creciente por parte de los líderes de la organización para resolver el robo de forma rápida y permanente. Su reputación dependía de encontrar a Harry y recuperar el dinero, y el fracaso resultaría en su propia eliminación. El ruso estaba autorizado a utilizar cualquier medio necesario para completar su misión. Al darse cuenta de que estaba siendo rastreado a través del propio dinero, Harry pasó a la ofensiva por primera vez en su carrera criminal. Plantó señales GPS falsas utilizando balizas de emergencia marítima, creando objetivos fantasma que confundieron los sistemas de seguimiento de la organización y dividieron sus esfuerzos de búsqueda. Harry usó protocolos legítimos de emergencia marítima para contactar a las estaciones de la Guardia Costera sobre embarcaciones sospechosas que operaban en violación de las reglas de seguridad de la navegación. Sus informes desencadenaron investigaciones oficiales que obligaron a los barcos de la organización a mantener la distancia o arriesgarse a la atención federal. Lo más importante es que Harry aprovechó su conocimiento de las operaciones de la organización criminal para mantenerse un paso por delante de sus tácticas. Comprendía sus patrones de comunicación, procedimientos operativos y perfiles psicológicos lo suficientemente bien como para predecir sus próximos movimientos. Harry creó múltiples pistas falsas para confundir los esfuerzos de seguimiento, abandonando dispositivos GPS en barcos de pesca que se dirigían a México, mientras él escapaba en la dirección opuesta. Usó su radio marítima para transmitir informes de posición falsos que enviaron a los equipos de búsqueda hacia el océano vacío. Los agentes federales se dieron cuenta de que la información de Harry podría desmantelar potencialmente toda la red de fraude financiero de la costa oeste que había operado con impunidad durante años. Decidieron acercarse a él con una oferta de inmunidad y protección a cambio de cooperación contra la organización criminal. El robo de Harry había creado problemas que iban mucho más allá del dinero desaparecido. Los líderes de la organización cuestionaron la competencia de Volkov y la seguridad de toda su operación en la costa del Pacífico. Surgieron conflictos internos a medida que diferentes facciones se culpaban mutuamente por las pérdidas y la atención que habían atraído de los investigadores federales. El enfrentamiento se convirtió en una batalla a tres bandas entre la tecnología de vigilancia avanzada, 30 años de experiencia marítima práctica y los recursos federales respaldados por la autoridad legal. La organización criminal utilizó el seguimiento por satélite y el análisis de inteligencia artificial. Harry se basó en la marinería tradicional y el conocimiento local. El FBI empleó técnicas de investigación modernas y financiación ilimitada. Cada bando adaptó sus tácticas en función de los movimientos del otro, creando un ciclo creciente de contramedidas y respuestas que empujó a todos los participantes hacia una conclusión violenta inevitable. Harry descubrió que la organización criminal había estado utilizando las identidades de los empleados del puerto para envíos ilegales durante años, implicando a docenas de trabajadores inocentes en operaciones de fraude financiero de las que no sabían nada. Su robo había expuesto una conspiración mucho más grande que amenazaba las vidas y la libertad de personas que nunca habían cometido ningún delito. Harry se enfrentó a una decisión moral que definiría el resto de su vida. Podía elegir la fuga personal y la seguridad financiera,
o podía proteger a sus antiguos compañeros de trabajo de las represalias de la organización, asumiendo la responsabilidad de sus acciones. La decisión determinaría si sería recordado como un ladrón egoísta o alguien que finalmente hizo lo correcto. Agentes del FBI se acercaron al barco de Harry al amparo de la oscuridad, utilizando embarcaciones de la Guardia Costera para enmascarar su aproximación. Su intención era ofrecer protección e inmunidad a cambio de un testimonio que podría destruir las operaciones de la organización en la costa oeste. Pero no estaban solos en las aguas oscuras. Operativos de la organización se movían simultáneamente para interceptar a Harry, y los agentes federales se encontraron atrapados entre completar su misión y evitar un tiroteo que podría resultar en víctimas. Harry se encontró rodeado de barcos del FBI, lanchas rápidas de organizaciones criminales y embarcaciones de la Guardia Costera, cada facción con diferentes objetivos y reglas de enfrentamiento. Los agentes federales lo querían vivo para que testificara. La organización criminal lo quería eliminado para evitar ese testimonio. La Guardia Costera quería que todos siguieran la ley marítima y regresaran a puerto pacíficamente. La agente especial del FBI, Sarah Chen, usó una radio marítima para contactar a Harry directamente. Señor Doyle, aquí el Buró Federal de Investigaciones. Sabemos lo que ha estado haciendo y sabemos por qué. Estamos preparados para ofrecerle inmunidad total y protección de testigos a cambio de su cooperación contra la operación de fraude financiero. La voz de Volkov interrumpió la charla de la radio en un inglés con fuerte acento. Señor Doyle, tiene algo que pertenece a mis empleadores. Devuélvalo junto con su silencio sobre las operaciones portuarias y vivirá para ver otro amanecer. Continúe esta conversación y su futuro será desagradable. El dinero robado se había vuelto secundario al conocimiento de Harry sobre las operaciones de la organización criminal, acumulado durante 30 meses de robo sistemático. Poseía registros detallados de cada robo, incluidas pruebas de corrupción portuaria, técnicas de fraude financiero, rutas de envío y personal involucrado en la conspiración. Llegaron helicópteros de noticias cuando el enfrentamiento se hizo público. Sus focos convirtieron el océano neblinoso en un teatro surrealista. La historia de Harry captó la atención nacional en horas. Trabajador portuario roba millones a organización criminal mientras el FBI observa. Harry tomó una decisión que sorprendió a todos los involucrados. Usó su radio marítima para transmitir detalles operativos de la organización criminal en frecuencias de emergencia monitoreadas por múltiples agencias, asegurando que la información se convirtiera en un registro público independientemente del resultado del enfrentamiento. Aquí Harry Doyle, capataz de la Terminal 7, transmitiendo en la frecuencia de emergencia 121.5, anunció Harry. Para que conste, he estado robando dinero de contenedores enviados por una organización criminal internacional a través del puerto de Los Ángeles durante 30 meses. El dinero se procesaba a través de casinos en Macao. Los funcionarios del puerto que reciben pagos ilegales incluyen... La transmisión de Harry continuó durante 12 minutos, nombrando nombres, describiendo procedimientos y proporcionando pruebas que destruirían toda la red de fraude financiero de la costa oeste. Cada palabra fue grabada por agencias federales y transmitida en vivo por organizaciones de noticias que monitoreaban las frecuencias de emergencia. La desesperación de Volkov llegó a un punto de quiebre, enfrentándose a la eliminación por parte de sus empleadores criminales. Por no haber evitado la transmisión de Harry, el ruso tomó una decisión que escaló el enfrentamiento más allá del control de nadie. Si no puedo capturarlo, eliminaré todas las pruebas de este fracaso. Radió Volkov a su equipo en ruso, sin saber que los lingüistas del FBI. Destellos repentinos iluminaron la niebla cuando las cargas detonaron en dos lanchas rápidas de la organización. Volkov había decidido destruir las pruebas de su operación fallida, en lugar de enfrentar las consecuencias de regresar con las manos vacías. Las explosiones crearon un caos que permitió a Harry hacer su escape final. Los agentes del FBI se dieron cuenta de que la transmisión de Harry ya había logrado su objetivo principal: exponer y destruir la red de fraude financiero de la organización criminal. Le ofrecieron inmunidad total y protección de testigos, pero Harry tenía sus propios planes. Agente Chen, aprecio todo lo que ha hecho, pero creo que manejaré esta situación yo mismo.
transmitió Harry mientras encendía el motor de su barco. La información que he proporcionado debería ser suficiente para su investigación. Usando su profundo conocimiento de las aguas locales, Harry navegó a través de cuevas submarinas y pasajes ocultos conocidos solo por pescadores veteranos que habían trabajado en estas aguas durante generaciones. Detrás de él, las explosiones continuaron iluminando la niebla, mientras los operativos de la organización y las fuerzas federales se enfrentaban en la confrontación marítima más mortífera de la historia de California. 6 meses después, un pequeño barco de pesca charter operaba silenciosamente en aguas de Costa Rica, cerca del pueblo de Tamarindo. El capitán era conocido localmente como el Gringo, un estadounidense curtido que hablaba poco español, pero que conocía estas aguas tropicales mejor que nadie. La pregunta seguía en el aire. ¿Desapareció Harry Doyle en el programa de protección de testigos federales bajo una nueva identidad? ¿O simplemente se desvaneció en el vasto Pacífico con suficiente dinero para varias vidas? El expediente del FBI permaneció clasificado. La organización criminal consideró el caso cerrado y en algún lugar de Centroamérica, un viejo pescador observaba la puesta de sol y sonreía. El antiguo supervisor de Harry encontró una nota manuscrita en la oficina del capataz del puerto. El sistema estaba amañado desde el principio. Simplemente aprendía a jugar con sus reglas. HRD, double quote. El puerto siguió funcionando, el dinero siguió fluyendo y nuevos envíos llegaban a diario. Pero ahora todos se preguntaban cuántos otros Harry Doyles había por ahí, esperando su oportunidad. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima.